Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Economía de Bolsillo, horario especial, 19 horas, porque enseguida nomás está la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Esta mañana el estuvo gobernador. Claro que sí. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Cato, qué ¿Todo placer. bien? Muy buenas tardes, un placer de compartir y vean. Qué Casa hermoso nueva. el estudio, Sí, señor. una mirada para compartir todo este esfuerzo del equipo de producción. Total. Una nueva imagen y los mismos contenidos, el mismo esfuerzo de explicar a ustedes lo que cotidianamente nos sucede en nuestra vida. Economía de Bolsillo. Gracias por estar allí cada sábado. Claro que sí, el agradecimiento también para los chicos de producción y para los chicos del Departamento Creativo de Norte Multimedio, para Cejo, para Andrés, que estuvieron trabajando muy bien para hacer todo esto nuevo y que vamos a ir, obviamente, acondicionando, mejorando en el transcurso de los programas. Remozando. Qué linda palabra, qué linda palabra. Quédese con nosotros porque arrancamos hoy de pie, porque tenemos muchísimo. Hoy va a ser un programa de gráfico, les aviso. Para los nostálgicos del fútbol, no el gráfico, aquella vieja revista que nos traía todos los partidos, no, de gráficos, porque tenemos muchos números para refutar. ¿Por qué decimos para refutar, Mario? Porque el gobierno salió a través de la cadena nacional que utiliza el gobierno, que es la red X, lo que era Twitter, esa es su cadena nacional. Así es. Salió a decir por todos lados que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, el mismo Milei había dicho que era un inútil y que tenía que estar preso. Porque por ahí se olvida la gente lo que dijo Milei, ¿no? Y todas esas cosas que dijo están guardadas. Están guardadas. Todo, aparte, como dice Gieco, todo queda guardado en la memoria. En la memoria. Bueno, ese ministro salió a decir que otro año más, que otro mes, que superávit fiscal, que balanza comercial súper positiva. Que los números eran súper positivos. Una maravilla los números, una maravilla. Vamos en coche. Yo digo que los números no son una maravilla, y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dicen especialistas y los dice el propio INDEC también. Datos oficiales, datos oficiales. Y cuando decimos gráficas y ponemos estas imágenes por compartir, es para que quienes quieren parar, sacar la foto, guardarlas, tenerlas, para observarnos nuestro trabajo o usarlas para otra actividad, están a disposición. Vamos a hablar de dos cositas, porque en este primer bloque vamos a hablar de dos temas. Porque salta a la vista cuando uno camina por la ciudad, por el barrio, por donde vivan, salta a la vista que los comercios, la mayoría, están vacíos. En esta época del año, por supuesto, que los comercios que venden delantales, útiles escolares, son los que más están trabajando porque a ponerse en marcha. Tal cual, es el comienzo de clases, la próxima, acá en Tucumán al menos, el próximo miércoles 5 de marzo, en otras jurisdicciones ya empezaron, pero digo, el resto uno ve que las tiendas están vacías. Uno va al supermercado y ve que no son las colas interminables de antes. Uno nota esas cosas, entonces uno dice, ¿de qué números están hablando? Veamos la primera placa, por favor, director, que tenemos para ahora. Bueno, esto es lo que dejó la venta en autoservicios mayoristas, ¿sí? Esto es el INDEC. Me está diciendo lo que pasó a finales del año pasado y principios de este año. Estos datos. La variación intermensual le da 13,2% abajo. Negativo. Negativo. Usted tiene la línea del 0, exacto. De allí hacia abajo es negativo, 13,2. 14,5 hacia abajo, o sea, menos 14,5% la variación interanual. Y la acumulada interanual, menos 15%. Esto es en los mayoristas. Si esto sucede en este espacio de la actividad mayorista, imaginémonos cómo repercute esto en los autoservicios o el comercio minorista. Totalmente. Menos 15% es un número fuerte. Es un número más que fuerte. Contundente de que no es un número positivo, al contrario. Y que la economía no se recupera todavía no se recupera. Porque llevamos 13 meses consecutivos de caída del consumo. Exacto, eso quería llegar, jefe, usted es el que sabe. Caída del consumo, muchachos, la gente no consume. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y no es como dice algún periodista que están todos a dieta.
No, No no, hay no hay plata. plata. Bueno, ¿te acordás cuando Clarín hacía campaña que comer tierra era bueno? Tal cual. Claro, yo no me olvido de esas cosas, ¿eh? Siguiente placa, por favor, Andrés querido. Ahora, ¿cómo compra la gente en esos autoservicios a diciembre del 2024? ¿Cómo pagó esas compras en los mayoristas? El 27,5% pagó con tarjetas de crédito, Ajá. que no es una práctica, no es una práctica extraña. Así es, tarjeta de débito el 22%. Efectivo 25,4% y Y otros otros- medios que es QR, transferencia, cheque y demás es 25,1%. Está bien dividida, Un cuarto. bien La dividida. torta Es bien repartida. una buena torta de cumpleaños. Vamos con la próxima placa, porque acá vamos a ver los supermercados, lo que usted decía. Claro. Y ni hablar de los almacenes. Supermercados, nivel general, ventas a precios constantes. La variación intermensual, menos 0,3%. Así O es. sea, sigue dando negativo. Uno me dirá, 0,3 no es nada. Bueno, preguntale a los supermercadistas si no es nada 0,3. ¿Cómo impacta ese 0,3 Claro, en los preguntale. montos? Dale, preguntale si no es nada. Variación interanual. Menos 3,3, Mario. Y seguimos con la última columna, que es la variación acumulada interanual. Estamos hablando de sí, sí, sí. 12 meses. Menos 11. Menos 11. Bueno, Menos 11. es lo que compartíamos recién. Caída del consumo, caída de las ventas. Y si hay caída del consumo, caídas de la venta, ¿en qué repercute todo eso? Ahora lo vamos a ver. Exacto. Pero primero, ¿cómo pagó la gente? A ver. Mirá cómo pagaba la gente. Próxima placa. La gente en los supermercados pagaba el 43,8% pagó con tarjeta de crédito. Acá sí ya llama la atención. Claro. O sea, financió la compra. Así es. Financió la compra porque no le alcanzaba para comprar de otra manera que no sea Y pagando se en va 4 cuotas con los acumulando una planes. línea de créditos con intereses. Bueno, lo Claro. que sabemos cada uno. Y la gente que por ahí no está acostumbrada a usar la tarjeta de crédito, de golpe se sorprende porque dice, che, ¿por qué me vino tanto la tarjeta? Ah, porque tengo primera cuota de 4 del súper del mes pasado y ahora me va a entrar la otra y ahora... 43,8 pagó con tarjeta de crédito. Eso ya es raro. 15 en efectivo, otros medios 11 y tarjeta de débito 29,7. Ahora, ¿en qué repercute esto? ¿En qué repercute esto? Próxima placa. Repercute en esto. Esto es una elaboración de CEPA que nos va a contar qué pasó con las pymes, la evolución de la cantidad de empleadores, con las Esta empresas. elaboración de CEPA tiene como base de datos la Secretaría del Riesgo de Trabajo, es decir, la institución que analiza, sigue la conducta de la actividad económica de las empresas y sus empleados. Fíjense lo que es, porque esto es de noviembre del 2023 a noviembre de 2024. Fíjense lo que son los números. Yo ahora te voy a ayudar. Fíjense lo que son los números. Hay un número en rojo que está fuerte, que son, perdón, me corrí para el otro lado. Ahí está, 12.638 empresas menos. Menos es el resultante final de todo esto. Quien se acuerda de programas anteriores fue una suerte de anticipo que fuimos compartiendo con ustedes. Sí. El proceso recesivo, la devaluación, la caída del consumo, la pérdida de capacidad de ingreso de la población, tiene estos primeros resultados. Un año de gestión, 12.000 empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas Claro, empresas. ese es el tema, porque mira, Mario, empieza a ser, uno acá lo tiene bajito. ¿Por qué? Porque empieza desde allá arriba, donde estás vos, empieza como... Y estábamos con 500... Claro, arriba de 500, Arriba de 500.000 y pico, empresas, sí. esos son los quit. Exacto. Es la clave única de identificación tributaria, es como se registran las empresas. Más de 500.000 y hoy Exacto. estamos Un pico acá, llegando, hemos perforado los 500.000. un pico acá y después nos venimos para acá abajo. Tuvo una pequeña subida en un momento, pero después ya empieza a bajar, y ya estamos abajo de 500.000. Así es. Ya hemos llegado abajo de 500.000. Estos datos son importantes porque son datos contundentes. No Sí. hay que pensar mucho si se dice una cosa por otra, si se oculta o no información. Datos genuinos
del propio gobierno nacional. El gobierno nacional, vamos con la próxima placa, el gobierno nacional que insiste en que venimos a cambiar la forma de hacer política. Bueno, cambiar la forma de hacer política y no me mientas con los números, no me digas que va Así todo es. bien cuando no va todo bien. Si a mí me decís, mirá, te va a doler cuando te saque la muela, bueno, voy preparado para ese dolor. Ahora, si vos me decís, no, no pasa nada, y cuando me tocas me duele todo, te voy a decir, loco, ¿qué me estás haciendo? Hablando de dolor, Esto es un dolor. 242.896 puestos de trabajo. Que se Trabajadores registrados de la actividad privada. Gente que se quedó, familias que se quedaron sin un ingreso. Pasamos de un pico que tuvimos en diciembre del 23 de 9.886.975 puestos de trabajo A 9.614.277. Una cosa muy parecida. Lo que Macri hizo en 4 años, Este señor lo hizo Milei en lo uno. está haciendo en un solo año. En un solo año, en un solo año. Aparte se ve la curva, se ve el Sí. tobogán. Es verdaderamente un tobogán. Estás allá arriba así y de golpe empezás a bajar. Tenés por ahí una pequeña subida todo y empezás a bajar. Ni montaña rusa es. Ni Bueno, montaña rusa. Hemos publicado en nuestras páginas empresas tucumanas que están despidiendo. Empresas tucumanas de logística, empresas tucumanas textiles, empresas y empresas. En Salta está pasando lo mismo, en Córdoba está pasando lo mismo. Ledesma anticipó Jujuy. despido de trabajadores en Jujuy. Totalmente, en Mendoza está pasando lo mismo. Pongo casos también de ejemplo de provincias que le dieron casi el 80% de los votos. Así ¿no? es. Como Córdoba, Córdoba, por ejemplo, y que está pasando una situación financiera Si complicadísima. uno ve el mapa a lo lejos por colores, las únicas provincias favorecidas son las que están vinculadas únicamente al tema energía. Sí, sí, sí. Neuquén, alguna zona del norte de Neuquén, sur de Mendoza. Ahora, el resto del mapa es un rojo terrible, es un manchón. Totalmente, totalmente. Así es. En el próximo bloque, usted que es jubilado, usted que es jubilada, quédese porque vamos a hablar de ese tema. Nos vamos a la pausa, pero antes permítame decirle que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales, más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Ahí venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo en este horario especial, en este día sábado, arrancando el mes de marzo. No sé si te pasó. Sí, pero Alta velocidad. Pará, porque a mí febrero, y lo charlamos mucho, febrero fue lo más parecido a agosto que me vi en mi vida, siendo el mes más corto, ¿no? Febrero no pasaba más. Pero Me sí, parece que deben ser esos días. Sí, viste que tremendo, de esos días de calor que pasamos. Pero bueno, estamos marzo, ya estamos. Arrancando marzo, carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Gente querida, les dijimos que íbamos a hablar de los jubilados. Nosotros con Mario, fuera de cámara, lo hablábamos y decíamos, el presidente insiste en este concepto el presidente y todos sus acólitos anónimos insisten en este concepto de las jubilaciones en el país ya le ganaron a la inflación. Mirá, todos tenemos un jubilado que cobra la mínima en la familia, un vecino. Yo tengo a mi vieja que cobra la mínima y mi vieja dice, no me alcanza, no le gano. En el bloque anterior decíamos los números no mienten, pero como decías recién, cada uno de ustedes debe medirlo con su bolsillo, con lo que alcanza o no alcanza lo que recibe del Estado Nacional. Y para colmo de males, en este mes de marzo, alrededor del 23 o 27 de marzo, se cierra el proceso de las moratorias, con lo cual nuevos jubilados que no tuvieron los aportes patronales, pero tienen muchos años de servicios, no van a estar en condiciones de tener el derecho ni siquiera a recibir estos magros ingresos. Claro. Además, recuerden lo que dijo Caputo. No, el bono no se va a aumentar. Es decir, cobran 70.000 pesos ese bono desde, no sé, hace mucho. Exacto, año 2023, Claro. Que era la suerte que tenía, la herramienta que tenía el gobierno de la gestión anterior para compensar el desacople en la fórmula entre
la recaudación del ANSES y el aumento salarial. Esa diferencia que con ajustes porcentuales no alcanzaba, lo cubrían con los bonos. Claro. Ese famoso y último bono de 70.000 que va a seguir todo este año Sin aumentos. con el mismo precio, el Sin mismo valor. Porque para Caputo, 70.000 pesos de hoy es lo mismo que 70.000 pesos de hace un año, con 118% de devaluación en el medio, con inflación, con todo, 70.000 pesos es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo. Y es muy útil, y creo que podemos compartir una placa Sí. donde si aplicamos la fórmula anterior y podemos compartirla con la actualidad, Así que ya vamos a ver. podemos demostrar lo que sería un ingreso versus otro. Pero al mismo tiempo es bueno ver esta gráfica, Que es la evolución, mirá. que es el tema de la evolución de la jubilación mínima. Con y sin bono. O sin bono. Sí, las jubilaciones con bonos son las que ustedes tienen en un color turquesa, y en el azul, más allá que abajo está el verde, no se preocupe, pero es el azul, pasa que tenemos un productor que es daltónico, en el azul las jubilaciones sin bono, ¿sí? Y ahí van a ver lo que son el promedio 100, promedio 98 en febrero, enero, febrero, marzo del 25, cómo va a ser, ¿sí? Enero, febrero, marzo del 25, y abajo sin bono, enero, febrero, marzo del 25, cómo se va abajo. Cuando hablamos de promedios, usted va a ver en la primera de los óvalos Sí, un promedio que a octubre del 23 la jubilación estaba por encima de la inflación 101%, es decir, un punto por encima de la le inflación. había ganado, le había logrado En ganar. noviembre cae al 89 y ahí comienza la gran caída. Hasta la febrero. gran caída que en abril comienza a funcionar con la aplicación de lo que decíamos recién, con bonos, sin bonos. Claro. Y terminamos en definitiva el promedio a marzo del 2025, febrero de 2025, con un 86,7 frente a un 100 de la inflación. Es decir, una caída sensible, prácticamente el 15% de caída en los ingresos. Porque perdieron totalmente ante la inflación, como Así es. todos los salarios, ¿no? La jubilación también perdió, como perdimos nosotros con los sueldos, como perdieron todos. Y si hay dudas, sáquele una fotito, mírelo, compárelo, consúltelo, pero son datos oficiales del INDEC y del ANSES. Totalmente. Vamos con la próxima placa, mi querido Andrés Alberto. Esto es la contribución al ajuste en el gasto por partida en porcentaje entre enero del 24 y diciembre del 24, Mario. Cuando hablamos de ajuste, lo que estamos Expliquemos, hablando es todo lo que el gobierno dejó de gastar para poder nombrar y mencionar que el objetivo del superávit fiscal lo había logrado. Habían logrado con estas decisiones tener un país que de déficit fiscal, es decir, gastaba más de lo que le ingresaba, pasaba a tener un ejercicio en el 2024 con superávit. Pero miremos quién se llevó el costo de ese ajuste. Yo sé, Galperín. Dejó de pagar subsidios a Galperín, le dejaron de pagar. ¿No? 100 ¿No fue? millones de dólares de subsidios. Ah, ¿lo siguen subsidiando? Sí, señor. Entonces le deben haber sacado algún otro multimillonario, capaz, algo. No. Pareciera que no. No. Miremos esta gráfica. Mirá, los que más le sacaron fue a la obra pública, 23,6%. ¿Quién sigue en segundo lugar? Los jubilados. La jubilación. 19,2%. Y otras de las columnas importantes a mencionar son las prestaciones sociales, Claro. todos los recortes a las familias carenciadas y lo que son los subsidios, 13,2%. que significó lo que cada uno de nosotros está sintiendo cuando llegan las boletas de los servicios públicos o la actualización de los precios de los medios de transporte. Ese ajuste lo estamos pagando todos los argentinos. El 20% los jubilados, parte de los argentinos. Y la obra pública con su caída significa el parate de la actividad económica, donde miles de trabajadores perdieron puestos de trabajo. Con lo que significa la obra pública en la Argentina, en el mundo, en realidad, la cantidad de trabajo a la vuelta Es que el da. gran motor, Totalmente. el gran motor de la economía. 19,2 pierden las jubilaciones, o sea, se les saca a las jubilaciones. Próxima placa.
la dinámica del comportamiento de la actualización, ¿eh? El efecto rezago de la actualización, ¿sí? Cómo ha ido siempre atrás, siempre atrás. Por eso usted va a ver esas alas de mariposa que no son alas de mariposa, sino los momentos en que pierde y los momentos en los que gana. En definitiva, gráficas que nos ayudan a comprobar que los saberes jubilatorios no le ganaron a la inflación. Para nada. ¿Una nos queda? Dos placas. Vamos con la siguiente placa para ir entendiendo esto. Bueno, acá, mirá, la jubilación mínima con y sin bono en términos reales, la jubilación mínima, la mínima, ¿sí? La jubilación mínima. 193, septiembre-noviembre del 2010, 243, septiembre-noviembre de 2015, diciembre-febrero de 2025, 166, 130, o sea, bajada, pendiente, picada, caída. Abajo, nos vimos. Por eso yo no entiendo, en serio, que hay veces que ya no es ni enojo, ¿viste? Salvo que la gente lea mal. Claro, pero viste cuando vos te querés juntar y decirle, amigo, ¿me podés explicar en serio dónde le están ganando? Porque Claro. no la veo, yo no la veo al menos. Él dice no la ven, y no. Pero es bueno estas gráficas porque más allá de nuestras opiniones, sensaciones o lo que compartimos en la mesa con amigos y familia, estos son gráficos contundentes que sacan del medio elucubraciones personales, tendenciosas. Esta es la realidad. Es lo que es. Es lo que es. Y la última placa, que es la que quiere ver Mario, Sí. acá está, llegó. Eso. Comparación de las fórmulas de movilidad jubilatoria aplicables en pesos, desde noviembre del 23 a marzo del 25. En noviembre del 23, las tres iguales porque las otras no existían, pero ahí estamos, ¿cierto? 87.460 pesos. En marzo se aplica un 27,2%. Marzo de 2024. Siguen las otras dos iguales porque todavía no existía, pero las pusimos ahí para que no quede en espacio en blanco. 134.467. Si Andrés Roberto, ¿me la podés dejar ahí quietita? Gracias. Junio del 24. Ya 40,1. Así es. Se va a 188.388. Ya aparece la actualización por IPC sin recupero del 12,5%, ahí pierde al 183, pero con el recupero se va a 206.000. Atentos acá, porque acá empieza lo divertido. En diciembre del 2024, con la fórmula anterior, 305.619, es decir, un 22,9%. Sin embargo, Con las actualizaciones nuevas del gobierno de Milei sería solo un 10,7%, sería 230.000 y 259.000. correcto. O sea, estaría muy por debajo. Vamos a marzo o febrero. Claro, vámonos a marzo directamente. Claro. La llevamos, viste, como los profes, Marzo. que la llevas a marzo. En marzo, es decir, ahora, usted estaría cobrando 356.962 pesos contra 248.139 contra 279.122 pesos. Esto es para rebatir o para poner en polémica o para discutir entre todos cuál de las fórmulas Es la en que vale. definitiva fueron las mejores. Pero una coincide Sí. con que tiene una combinación de recupero de la actividad Claro. de recaudación del ANSES y mejoras salariales. Esto era la fórmula anterior. Ahora se ajusta solo por inflación. Pero cuando se hizo el primer ajuste por inflación, en vez de tomar el 25% de enero, se tomó solamente la mitad, el 12,5%. Y allí empezó el proceso de una actualización retardada. Y cuando viene el proceso de paritaria que mejora el nivel de ingreso de los trabajadores en actividad, que sumaría al incremento de las mínimas, ya no lo toma porque lo único que toma es el índice de inflación. Y por eso, desde Economía de Bolsillo, este humilde programa, nosotros insistimos en este concepto. ¿En dónde las jubilaciones le ganan a la inflación aquí en la Argentina? Basta de decir cosas que no son, porque los números dicen otra cosa. Vamos a hacer una nueva pausa. Antes, acordate que es Normeco, más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado.
Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales, más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Ahí venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y les dijimos cuando empezó el programa, es un programa de muchos números, es un programa para refutar cosas que se dicen que para nosotros no son ciertas. Insisto, el gobierno habla, Mario, de una reactivación económica, una reactivación de la industria, y no hay tal reactivación de la industria. Usted creerá que lo hemos hecho a propósito, como una suerte de anticipo al discurso del presidente Milei. Simple casualidad. Trabajamos con datos para que usted lo tenga fresco. Así cuando escuche información, tenga con qué comparar. Totalmente. Así es. Se empezó a hablar de la reactivación en el país, que empieza a ir todo viento en popa, que las industrias y las Este empresas... es el camino que tenemos que recorrer, bueno, durísimo para ver el la camino. luz al final del túnel. Y si la luz al final del túnel es el tren que se viene de frente, ese siempre es el problema de estar adentro de un túnel. Por eso nunca hay que caminar por túneles, muchachos. Es así de simple y así de fácil. Vean estos números y vamos a hablar de esto, de las industrias. A ver, por favor, primera placa. Mirá. Perdón, Cato, sí, hago una aclaración. Sí. Estos datos, ahí vamos a ver la fuente, sí, ENAC. es del ENAC. Es una institución empresaria a nivel nacional que hizo un relevamiento con 250 empresas de 16 provincias argentinas y estos son los resultados que vamos a compartir. Exacto. Este es el histórico de la capacidad industrial utilizada entre el 2023 y 2024, es decir, los 4 trimestres del 23 y los 4 trimestres del 24. Capacidad industrial utilizada sí. quiere decir aprovechar lo que ya está puesto dentro de un espacio físico para la producción de bienes y servicios. El máximo llegó en el segundo trimestre del 2023 con un 63,4%. ¿sí? Pico de los niveles de actividad económica. De actividad económica. Y el mínimo llega en el cuarto trimestre de 2023, se repite primer trimestre del 2024 y segundo trimestre del 2024 con entre el 48 y el 50%. Ahora, perdón, ¿no? Los últimos 2 trimestres en amarillo con un 57 y un 58, ¿por qué? Porque siguen por debajo de los niveles de lo que teníamos en altos, el año exacto. 2023. Quiere decir que hay una gran capacidad no aprovechada. No es que hace falta invertir más, es levantar las lonas y poner a andar las máquinas. Me encantó, te juro que me encantó eso. Levanten las lonas y pongan a andar las máquinas. Ahora, ¿cómo haces andar las máquinas? Ese es el problema. Vamos con la próxima placa, Andrés, Juan Carlos. Ahí está. Capacidad operativa industrial en el cuarto trimestre del año 2024. Le explico. Eso. Yo le voy a explicar. Sí, yo entiendo que dicen, y esto, todos los numeritos que tienen abajo de la línea azul, del 00 al 100, es el porcentaje utilizado, ¿sí? Y todos los cuadraditos de colores, desde el rojo al verde, son las cantidades, el porcentaje de fábricas que utilizaron eso. El 0%, es decir, no, esa fábrica no trabajó. No trabajaba. El 1% de esa fábrica. El 10% de las empresas, el 4%. El 4%. El 20%, repite, 4% de las empresas utilizaron un 20% de su capacidad operativa y lo mismo el 30% de las empresas. El 40%, o sea, 40% de su capacidad operativa la usó un 9% de empresas. Un 9%. Y acá viene el grueso. Entre el 50% de capacidad y 80% de capacidad, tenés una franja que varía del 15 al 22% de las empresas. Ahora, al 100%, es decir, toda la empresa trabajando, toda la industria trabajando, solo el 4%. Claro. O sea, no puede haber una recuperación económica con solo el 4% de las empresas trabajando al 100%. Es verdad que no todas las empresas trabajan al 100%, antes que me reten y me lo digan. No, está Es perfecto, cierto. pero digo, números contundentes. Con estos números, así nos cuenta en la película de Caperucita Roja, esto no lo podemos creer. No hay actividad operativa ni instalada de la industria. Todo está en caída y hay niveles muy bajos de producción
de bienes en la Argentina. Lo que pasa es que en el cuento, en realidad, el lobo se comió a Caperucita, a la abuela y al leñador. Claro. Vamos con la próxima, Andrés Mario. La rentabilidad general e industrial. Positiva, ¿sí? En azul está la rentabilidad general, la rentabilidad industrial, perdón, en azul. Positiva un 46%, cero, o sea, se mantuvo igual, un 29% y negativa un 19%. Mientras que la general fue negativa un 18%, cero, un 26%, y positiva fue más que la industrial, la general que la industrial. Lo cual hace prever que vamos a tener un 2025 más que preocupante, porque más de la mitad de las empresas están con resultados cero o negativos. O negativo. Después están los desconozco de siempre, que no nos metamos en esa metida porque dejemos, hay gente que prefiere responder de esa manera. No, está bien, totalmente, se entiende. Andrés Javier, vamos con la próxima, por favor. Ay, no llega nunca. Ahí está, incorporaciones y despidos de la industria argentina. Qué gráfico. Durísimos los números, porque casi un 20% incorporó, pero casi un 31% despidió. Es fuerte. Y un casi 50% se mantuvo estable, o sea, no se achicó, pero tampoco creció. No se achicó, es verdad, pero tampoco creció. Entonces, insisto, si vamos a hablar en serio, y me van a hablar de recuperación, ese 49 tendría que ser menos y el verde tendría que ser más. El amarillo tendría que ser menos, el verde más y el rojo casi no debería existir. Y pensemos que esto es resultado de un año de gestión. Faltan 3. ¿Y se va a recuperar? Es la pregunta que se hacen todos. Lo que decimos aquí es que con estas reglas de juego, con este programa, entre comillas, económico del gobierno... Es que ¿cuál es el programa? Este camino es para que las gráficas sean cada vez más comprometidas. Usted dirá, bueno, pero ellos cumplieron con la inflación. Sí, la inflación bajó producto de esto. Caída del consumo, despido de los trabajadores, caída de los haberes jubilatorios. ¿Eso qué hace en definitiva? Que quienes tenían stock en el gobierno anterior se quedaron vendiendo esa diferencia. Pero hoy preguntemos a las empresas están sin stock. Y en vez de producir, van a importar. Y si van a importar, va a seguir cayendo la producción nacional y con lo cual vamos a aumentar la caída del consumo y va a aumentar los despidos. Por lo tanto, esa gráfica que estamos compartiendo es que el pronóstico es más preocupante que otro tipo de definición. ¿Qué es lo que decíamos al principio, Mario, lo que hablamos durante toda la semana cuando tenemos nuestros encuentros y lo hablamos también en Norte FM? La balanza comercial que dicen, no, nos dio re positivo la balanza comercial. Pero para que te dé positivo también tenés que ver cuánto exportaste y cuánto importaste. Y ahí está el problema. No les dio positivo. O sea, sí les dio positivo, pero con un número chico, porque las importaciones fueron muy grandes. Así es. Fueron muy grandes las importaciones. Y eso preocupa y muchísimo, como dice Mario, a la industria argentina, a las pymes argentinas y a nosotros, a todos los ciudadanos, nos preocupa. La industria, el comercio, lo que le pide al gobierno, que el gobierno no lo entiende, es si vamos a competir con las importaciones, las reglas de juego que sean las mismas. Y veremos si estamos en condiciones de hacerlo. Y nos queda para hablar tanto todavía, pero mire, necesitamos un programa de 2 o 3 horas todavía, porque podríamos hablar de la hidrovía y todo el lío que se armó con ese tema. Tantas cosas, lo del ganado en pie. No, mirá que tenemos para hablar cosas que la hace Uruguay, pero no la puede hacer Argentina. Pero bueno, es parte de la bomba de humo que se tira justo en un momento clave. ¿De qué estamos hablando? Líbrame, de las cripto, líbrame, de la señor. famosa libra. Tremendo. Todo esto para confundir, pero en el medio la gran estafa. Pero bueno, nada, hasta aquí llegamos con este tema. Sí, totalmente. Hacemos una pausa, cuando volvamos nos vamos a meter en lo que tiene que ver el panorama internacional. Pero antes de la pausa déjame decir que Ormeco, más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales
Para más asesoramiento y consultas en los teléfonos en pantalla. Ahí venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y ahora nos toca hablar del panorama internacional. Un panorama internacional que le digo de verdad, cada vez viene más complicado porque uno ya no sabe de qué lugar del mundo hablar. Si vamos a hablar de la guerra de Ucrania, de la crisis de Medio Oriente, lo que está pasando en Sudáfrica, las nuevas políticas de Trump, Europa, acá mismo con el Mercosur. Bueno, el discurso en la CEPAC que dio Milei quejándose, me toca ser latinoamericano, le faltó decir. Claro, claro o no, le faltó decir, estos latinoamericanos. Bueno, ya Pichetto se quejó del charango y de la música del norte. Vergonzoso. ¿Qué les pasa Recomiendo buscar un video de Juan Falú donde le contesta referido hermoso al diputado Pichetto. Búsquenlo, vale. Totalmente. Bueno, panorama internacional, Mario, en una semana te diría, donde parecía que estaba todo tranquilo hasta que Donald Trump, que no tiene, todos saben que no tiene filtros para hablar, casi que lo trató de inútil a Zelensky, ¿no? Casi que dijo... Lo trató de esa manera, dijo de que era un dictador, dijo de que era un hombre no respaldado por la voluntad del pueblo ucraniano. Su mandato venció en mayo del año pasado, prácticamente un gobierno no reconocido, sin embargo piloteó el proceso de la guerra con el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Total. ¿Qué situación tiene hoy Zelensky y el presidente Donald Trump? El presidente le dijo, si usted quiere que nosotros lo cuidemos, usted tiene que firmar, y en estas horas se está haciendo esa reunión, donde Zelensky tiene que aprobar una carta donde reconoce que toda la producción de tierras raras que se producen y se elaboran para la industria, para la investigación, le tiene que entregar un equivalente de 500.000 millones de dólares de ese patrimonio. Además, tiene que firmar en esa carta el otorgamiento a los Estados Unidos del 50% del resultado del comercio exterior, entre lo que exporta y lo que vende. La mitad de esos beneficios del pueblo ucraniano se lo tienen que dar a los Estados Unidos. Por supuesto, Zelensky dijo que no, pero que ahora marchaba a ver si firmaba y en qué condiciones. Pero simultáneamente con esto, el presidente Donald Trump acordó en principio con el presidente de Rusia un proceso donde el territorio que hizo procesos electorales y quedan bajo tutelaje de Rusia van a quedar bajo dominio ruso. Y Ucrania tendría la necesidad de reconstruir, de reconformar lo que quedaron de estos pedazos de Ucrania donde el ejército ucraniano destrozó desde el año 2014 hasta la actualidad. Por supuesto, al mismo tiempo, Donald Trump decidió prorrogar a partir del día de hoy por un año, es decir, a partir del 1 de marzo, por un año todas las sanciones económicas a Rusia. Estamos en una situación, la verdad, como bien describía Cato, muy compleja, pero el presidente Trump termina diciendo, confío en los acuerdos con Vladimir Putin. Por otro lado, Europa se encuentra en una situación más que incómoda porque Estados Unidos decide retirar gran parte de las fuerzas de la OTAN instaladas en territorio europeo y los países europeos plantean la necesidad de seguir con la guerra de Ucrania contra Rusia, con lo cual está generando una situación de inestabilidad en el propio seno de la Unión Europea. De allí elecciones de distintas características, como en Alemania, como en Francia, como en Rumania, como en la propia Hungría, donde en definitiva hay países que comienzan a discutir si se continúa o no sosteniendo este gran
desarrollo económico y político que fue la construcción de la Unión Europea en este momento. En este contexto, nuestro país con un presidente que dice lo que decía recién Cato junto al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo, una vergüenza para nuestra nación frente a este panorama internacional. Por último, el presidente Milei, que dijo ser aliado del presidente Zelensky en el momento de votar en las Naciones Unidas para el retiro de las tropas rusas y la firma de un acuerdo de paz, firmó a favor de que se mantenga el statu quo, es decir, nadie mueve lo que está sucediendo, que se sienten a la mesa de negociaciones. Tiró por la ventana, por el inodoro, por donde usted más quiera, sobre todo usando el lenguaje del presidente, claro, lo que dijo en un momento y que después, no lo defeca, lo tira por el inodoro, lo tira, tal cual una suerte de mentira tras otra. Creo que Milei se ha convertido en el más kirchnerista de los libertarios, ¿no? Apoya a Rusia en un momento, está cada vez más... Es muy complejo porque, mejor dicho, más que complejo, tiene la característica de un hombre que va de una manera de mendigo detrás de estos líderes como Donald Trump, como Elon Musk, y hacen una suerte de payasada tratando de ganar la simpatía de estos hombres, donde va a ser objeto de uso y desecho en algún momento. Porque a estos hombres lo único que les interesa es el billete que tiene la cara de Washington y nada más, ¿no? Así es. Les interesa el billete dólar y nada más, no les interesa otra cosa. Yo te escuchaba atentamente y yo decía, no, Trump dijo esto, Trump dijo lo otro, Trump dijo... Y digo, esto de inmiscuirse, ¿no?, en los asuntos internos de otros países, más allá de que, a ver, el conflicto de Ucrania, tampoco somos tontos, el conflicto de Ucrania-Rusia, sabemos que detrás está toda la OTAN, que está toda Europa en vilo, todo, pero también por lo que pasa. Hay una producción que se paralizó, pasaron un par de inviernos complicados en Europa porque Rusia dijo, ustedes me ponen sanciones a mí, yo les freno todo a ustedes. Pero digo, esto de no respetar la independencia de los países, la soberanía de los países, ¿sabés quién lo explicó muy bien? La presidenta de México. Mira lo que decía. Hace unos días envié al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía. La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. A cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero que he leído que se establecerán en el artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ya no es como antes. Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no. Desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país.
impresionante. Primero que es un placer escucharla hablar. La tranquilidad, la paz que tiene, lo bien que se expresa la presidenta. Y la firmeza. Sí, la firmeza. Claro. Porque lo dijo con un nudo en la garganta, lo dijo con mucha pasión. Es un acto que se hizo el 24 de febrero pasado, que fue el Día de la Bandera de México. Así es. Y en ese acto es un discurso, no muy largo, pero un discurso en donde quisimos sacar este pedacito porque nos parecía muy interesante, donde habla de eso, de la soberanía. La soberanía de un país, la soberanía es todo, la soberanía no es gritar un gol en un mundial o el día de la bandera cantar el himno fuerte, no, la soberanía también es, acá lo explicamos, Mario es lo primero que me enseñó, es la soberanía económica también. Un país tiene que tener su identidad y su identidad se la da su moneda. Así es. Por eso cuando nosotros decimos, ¿qué es ese sueño de dolarizar la economía? Nosotros no tenemos la máquina de hacer dólares porque los dólares no son de nosotros, son de Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el peso, que es nuestra moneda, como cada país trata de fortalecer su moneda. Y lamentablemente no podemos lograr el sueño que sí logró la Comunidad Europea y que de a poco muchos los van abandonando, que es una moneda única. Que de a poco, algunos, ya Inglaterra la abandonó, de hecho. Que es lo que no pueden lograr ni resolver. Por eso, entonces es un complejo panorama el internacional con esto de las guerras que frenan todo, porque frenan todo, y cuando parece que el mundo va sacando la cabeza, te aparece un Donald Trump que se pone el traje de gendarme del mundo y bueno, lo que le pasa a Venezuela ahora, le corta la compra de petróleo de parte de todos los empresarios de Estados Unidos que quieren comprar petróleo, a Venezuela no. Digo, empezamos de vuelta todo, barajar y dar de nuevo. De todas maneras, Venezuela va a sacar una ventaja, porque lo que no va a ir a los Estados Unidos va a incorporarlo a la combinación de estos países que ya llegaron a 10 miembros, que es la nueva conformación de los BRICS. Totalmente. Llegamos al final del programa, Mario, programa en el que tuvimos. Un placer. Arrancamos marzo con todo, ¿eh? Sí, señor, acá estamos. Y estaremos junto con ustedes todo este año como hemos hecho hace 7 años atrás. Tremendo. Quédese... Ay, vos sabés que justo a las 9 de la noche creo que juega River. Si no me quedo a ver el discurso, pero no tengo ganas. Quédese en la pantalla de Canal 10. Gracias por todo. Nos vemos el sábado que viene. Adiós. Chau, chau.